El doctor Rafael Ollarte, catedrático universitario, jurista conocido y reconocido, ha tenido una serie de posiciones interesantes sobre temas de interés nacional, de las cuales vamos a hablar muy rápidamente aquí hoy en la República.es. ¿Cómo está usted, doctor Ollarte? Muy bien, un privilegio estar con usted. Gracias, doctor, el privilegio es mío. Dígame, usted en el tema de Yasuní hacía reparos más de fondo que de forma. Cuente al público. Sí, efectivamente, en el tema de Yasuní se ha conversado mucho respecto de si se puede explotar esa área. Y la Constitución del año 2008 estableció que las áreas protegidas y las zonas intangibles no pueden ser explotadas salvo que la Asamblea Nacional declare de interés nacional la explotación. Y esa declaración la puede hacer por propia iniciativa, es decir, por propia disposición, o lo puede hacer convocando a una consulta popular. Entonces, aquí comenzó el tema de si se requería o no de una consulta popular para la declaración de interés nacional. Y creo que la oposición le dio mucha importancia a este tema, es decir, al tema de si se requería o no consulta popular. Cuando eso es una facultad discrecional de la Asamblea no está obligada a convocar a una consulta popular para autorizar la explotación. No era indispensable la consulta popular. No es indispensable, lo dice el artículo 408. ¿Cuál es entonces su objeción? Ahora, ¿cuál era el otro problema? Que esa declaración debe basarse en el interés nacional. Ahora, uno tiene reglas generales para explotar recursos naturales. ¿Cuáles son las reglas generales? Las reglas generales son: 1. La explotación se debe realizar de un modo ambientalmente responsable. 2. La finalidad es obtener recursos para el presupuesto general del Estado. Por lo tanto, esta razón recaudatoria no es un motivo de interés nacional para explotar. ¿Te explico? ¿No es? No. Uno tiene una serie de recursos naturales, mineros, hidrocarburíferos y de otra clase. Y la explotación tiene ese objeto: obtener recursos para el Estado. El presupuesto nacional se alimenta de ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Y los ingresos no tributarios, entre ellos la renta petrolera y la renta minera, que es prácticamente inexistente en Ecuador. Ahora, el artículo 408 no cierra la posibilidad de que se exploten recursos naturales en áreas protegidas o en zonas intangibles. Porque claro, si cerraba la puerta totalmente, el día de mañana usted puede tener una dificultad. ¿Qué tal si no tiene nada más que explotar que esos recursos que se encuentran en áreas protegidas? Claro. Por eso deja abierta la puerta para que se realice una declaración de interés nacional. Por lo tanto, cuando yo declaro de interés nacional la explotación en un área protegida o zona intangible, tengo que objetivamente demostrar o que no tengo nada más que explotar sino eso, o que me veo en la obligación de explotar eso porque no me avanzan los recursos de la demás renta petrolera o minera. ¿Y eso no hizo la Asamblea? Yo no veo eso en la declaración de interés nacional. O sea, ahí veo el tema de ¿no que... es también eso un tema más de forma, de la forma en que está redactada la... A ver, una cosa es que uno sea, a la hora de elaborar una declaración de interés nacional, lírico, es decir, que uno ponga palabras más, palabras menos. Pero eso tampoco aparece en la declaración de interés nacional. La declaración de interés nacional lo único que dice es que se necesitan recursos para enfrentar la pobreza, para el tema de la salud, para el tema de obras públicas. Pero para eso tenemos el presupuesto nacional. Es decir, para mí no fue satisfactoria la declaración de interés nacional por ese lado. Ahora, tenemos hoy, además, otro problema: una eventual consulta popular convocada desde la ciudadanía y una Corte Constitucional que no contesta la petición ciudadana. Es decir, tenemos muchos peros en esta cuestión. ¿Qué va a pasar con esta declaración de interés nacional? Porque esa declaración es impugnable ante la Corte Constitucional. ¿Qué va a decir la Corte Constitucional respecto a esa declaración de interés nacional? ¿Qué va a decir el día de mañana la Corte Constitucional si es que se recaudan las firmas para una convocatoria directa? No nos estamos enredando en leguleyadas, porque parecería que el tema es: ¿qué es más valioso para el país en el corto, en el mediano y sobre todo en el largo plazo? Tener el Yasuní intocado, virgen ahí, o explotar petróleo con todos los daños que, a pesar del 1 por 1000, se sabe que ocurrirán. Yo creo que ese es el tema de fondo, más allá del enredo del efectivamente, usted tiene toda la razón. Una constitución, además, que todos sabemos que es transitoria, durará lo que dure la etapa del caudillo. Así se dice, ¿no? Lamentablemente. Mire, en eso tenemos una respuesta constitucional. Es decir, más allá que especulaciones, tenemos una respuesta constitucional. Las áreas protegidas y las zonas intangibles no pueden ser explotadas, salvo que se declare de interés nacional. Esa es la respuesta constitucional. Es decir, en principio tenemos una prohibición y tenemos una permisión frente a esa prohibición, ¿ya? Y para otorgar la autorización hay razones de fondo. Y las razones de fondo son: ¿es necesario e indispensable explotar esa área? ¿No tengo otras posibilidades? ¿Es tan necesario explotar esto que yo tengo que
ingresar a un área protegida, una zona intangible. El gobierno dice que sí. El gobierno dice que sí, pero lo dice desde un punto de vista que no justifica el ingreso. Es decir, si me va a decir que con esto se va a eliminar la pobreza, que no es cierto, o que se requiere de recursos para el Estado, eso no es ninguna novedad. Es decir, los Estados requieren siempre de recursos. Los Estados siempre tienen obligaciones respecto de salud, educación, agua potable, obras sociales, etc. Y para eso tengo fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son? 1, impuestos. 2, restringir el gasto en otras áreas. Pero aparentemente ninguno de esos procedimientos basta como para tener un presupuesto en la magnitud que requeriría el interés nacional. Efectivamente. De hecho, las proyecciones de recaudación son tristes frente al presupuesto nacional. Es decir, uno tiene un presupuesto nacional de 33,000 millones de dólares y se presupuesta que la explotación del Yasuní nos generará 900 millones de dólares al año. Es decir, estamos hablando menos del 3%. Efectivamente, menos del 3%. Es decir, entonces lo que usted dice es, si es que el presupuesto solamente va a aumentar un 3% con el Yasuní, sería mejor no tocar el Yasuní y preservarlo para la posteridad. Efectivamente, por eso digo, preservarlo y eso, intangible. A ver, eso no es algo que digo yo, es algo que dice la Constitución. Es decir, ahí uno ya tiene una decisión constituyente. Ahí las opiniones sobran. ¿Ya? La Constitución me prohíbe explotar esas áreas. Y me lo permite solo por razones de interés nacional. Es decir, que yo tengo una razón tan poderosa que puede ingresar a esa área. Más allá del contenido específico de la ley, ¿usted considera que la explotación del Yasuní no es de interés nacional? En este caso, tal como está planteada, no. Así que me quedó... Pero entonces es un problema semántico, porque si lo plantearan de otra manera, ya sería No. nacional. Es que no es solamente una cuestión semántica de decir cosas en la autorización legislativa. Es que hay que demostrarlo en los hechos. Mire. ¿Y usted cree que no está demostrado que es de interés creo nacional? Que a partir de la misma petición presidencial, la petición presidencial era harto escasa en esa materia. Es decir, se daban muchas cifras, pero con los mismos elementos de la petición de declaración de interés nacional del presidente de la República, yo puedo enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley aumentando tributos. Es decir, con las mismas razones. Siendo así, si no ha habido una declaración, digamos, sólida de interés nacional, ¿quién podría detener la explotación del Yasuní? La Corte Constitucional, ciertamente. Porque ciertamente, usted sabe que eso no va a ocurrir. A ver, me refiero a constitucionalmente tenemos una Corte Constitucional que tiene la facultad de controlar la constitucionalidad si fuera de actos independiente, generales. Ella debería hacerlo. Sí, y habría una cuestión muy compleja, muy complicada. A propósito, ¿usted se metió en una polémica con la Corte Constitucional o la Corte Constitucional con usted? No, yo creo que con el presidente de la Corte Constitucional. Yo me he enterado, yo estaba en México, que el presidente de la Corte Constitucional hizo un pedido de réplica al periódico Hoy, donde se me realizó una entrevista telefónica. Se me realizó una entrevista telefónica, yo doy mi opinión, eso al parecer no ha gustado al presidente de la Corte Constitucional, que pidió la réplica al periódico Hoy, incluso está colgada en la página web de la Corte Constitucional. Creo que el presidente de la Corte Constitucional se equivoca. Él dice que el que se equivoca es usted. ¿Por qué? No, a ver, se equivoca en varias cosas. Primero, yo no soy el único que ha emitido opinión en esta materia y lo ha hecho con dureza. No soy el único. No sé si a otro le habrán pedido alguna clase de réplica o rectificación. No conozco. Primero. Segundo, mi opinión, ¿cuál fue? Se presenta por parte del doctor Julio César Trujillo y otros un pedido para que se convoque a consulta popular la explotación del Yasuní. Yo creo que la pregunta está mal formulada, porque lo que se está preguntando hoy aparece en el artículo 408 de la Constitución. Yo puedo verlo así, otros pueden ver que esa pregunta es modificatoria al 408. Le replica con dureza. A ver, el doctor Trujillo hace el pedido de dictamen. No entremos demasiado en detalle porque nos vamos en tiempo. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? No responde la Corte Constitucional el pedido de dictamen de Julio Trujillo y los Yasunidos. Lo que hace es contestar un pedido de dictamen formulado hace 3 años y medio por Galo Lara, en otro caso respecto de una consulta popular por las Sabatinas. Y lo que termina diciendo es, mire, para hacer los pedidos de dictamen primero tiene que traerme las firmas. O sea, mezcló manzanas con papayas. Sí, a ver, perdóneme, la misma Corte Constitucional, y lo dice en este dictamen, la misma Corte Constitucional indica que en otros casos ya había admitido al trámite y que no había resuelto primero. Entonces, la primera cuestión polémica es, ¿cómo es posible que conteste el tema Yasunidos en otro asunto que no tenía nada que ver, que era un caso de Galo Lara? La Corte Constitucional tiene 20 días para pronunciarse, y la ley lo dice expresamente, 20 días desde que se inicia el proceso, y el proceso se inicia con la demanda. ¿Usted va a replicar?
Mire, lo que pasa es que yo también tengo que trabajar, yo también tengo cosas que hacer. Entonces, si yo le doy también mucha importancia a este tema, yo tengo otras cosas que hacer. Sí lo haré en algún momento, sí lo voy a hacer, sí voy a responder, porque de hecho me enteré que en algunas universidades están utilizando el pedido de réplica del presidente Pazmiño para los alumnos y para decir, mire, aquí hay esto es lo que dice el presidente Pazmiño, ¿qué opina usted? Y los resultados no son muy beneficiosos para el presidente de la Corte. Entonces, yo algo tendré que decir ciertamente, es una responsabilidad académica. O sea, en las facultades de jurisprudencia se presenta ese documento como una prueba de que ¿Cómo no se deben hacer las réplicas? ¿Cómo se deben hacer las réplicas? Efectivamente. Y eso ojo, no lo he hecho yo. Y eso le pasa al presidente de la Corte Constitucional del Ecuador. Ciertamente. Y me parece que el pedido de réplica está errado, dice cosas que no son acertadas. Incluso usted lee el dictamen, citan 2 normas derogadas. Entonces, mire, si uno hace una crítica a eso y la Corte Constitucional no lo acepta, el presidente de la Corte Constitucional, 2 normas derogadas. En buenas manos estamos. Gracias, doctor, por haber estado aquí. El doctor Rafael Ullarte, catedrático universitario, un jurista de prestigio.